Hola a todos nuevamente. Quiero dar una pequeña explicación sobre estas clases de física. No llevan una secuencia dado el contexto. Este canal recién nació hace poco, eh, después de haberlo pensado mucho tiempo. Bueno, eh, el tema de esta presentación y del siguiente video es gravitación universal. Ya lo vamos a dividir en dos partes, en un poco de historia o cómo se fue dando el conocimiento astronómico en el tiempo y leyes de Kepler. Y la segunda parte, el segundo video, va a ser ya netamente la ley de gravitación universal. ¿Ok? Primero vamos a rápidamente, en realidad no tanto en profundidad, algunas evidencias del conocimiento astronómico, desde los más antiguos ya. En la historia se cuentan muchas cosas sobre cómo el ser humano fue observando su entorno y cómo fue observando el cielo. ¿Ya? Y aquí hay una descripción en una piedra, en un disco que alguien talló, ¿cierto? Se llama el disco del cielo de Nebra. Este disco más o menos tiene 3600 años de antigüedad. Ya fue encontrado en Europa, de la cultura Unetice, ¿cierto? Y muestra una representación del cielo nocturno, ¿ya? Se nota ahí un disquito, unos puntitos brillantes, una luna tal vez. Después tenemos el famoso Stone Age, que este es un poco ya más conocido porque esta estructura sirve como visita, ¿cierto? Turística. Esto queda en Inglaterra y tiene aproximadamente lo que se sabe, alrededor de 3000 a 1500, ¿cierto? En Cristo. Cada piedra pesa aproximadamente 26 toneladas, o sea, es gigantesco esta estructura. Ahora, ¿cómo fue construida más o menos? La avenida principal, que está en el centro del monumento, apunta hacia un lugar en el horizonte al que el sol nace en un solsticio. Esto que está acá, que estoy mostrando. Y esta figura es una fotografía tomada desde el cielo y la puse en la presentación porque salen personas. Es para que más o menos vean la magnitud del tamaño que tiene cada roca. Ahora, otro poquito más de historia. Ah, bueno, en realidad nos saltamos harto porque hay evidencia de que los chinos tienen dibujo y se dice también que las pirámides eh, ¿cierto? De Egipto fueron construidas alineándose con la estrella polar. ¿Ya? Ustedes pueden buscar más evidencia sobre eso. Hay documentales, hay papers, hay un montón de información en el ciberespacio. ¿Ya? Ahora, otro poquito más de historia. Aquí tenemos que en los tiempos de Aristóteles nuestro planeta Tierra era el centro del universo. Ya, eso, te recuerdan que Aristóteles era lo que él decía era ley en realidad, entonces como que nadie lo cuestionaba. Era un modelo geocéntrico, donde los demás astros que se veían, ¿cierto?, giraban a nuestro alrededor en órbitas circulares perfectas. Ahora, recordemos que en la antigüedad el círculo era el símbolo de la perfección, ¿ya? Y desde la Tierra se observaban los movimientos de los astros y se edificaron esta y otras teorías a partir de eso, ¿ya? Pero en realidad las observaciones mostraban órbitas que no eran circulares perfectas, ¿ok? Hay un dibujito, ¿cierto?, que dice movimiento de Marte en relación al fondo estrellado. O sea, el movimiento de Marte, si nosotros estamos viendo la pantalla, venía de derecha a izquierda, ¿cierto? Y al medio hay como una vueltecita, como un loop que da, ya si uno dibujara el movimiento de este planeta. Entonces ahí aparece Ptolomeo, que corrigió la teoría aristotélica introduciendo conceptos que explicaban estas desviaciones. En el modelo de Ptolomeo también, que era geocéntrico, los planetas describían una pequeña circunferencia o centro en O, ¿cierto? Ahí está, denominada epiciclo. ¿Ya? Y a su vez el punto O recorría una gran circunferencia centrada en la Tierra y denominada deferente. O sea, en otras palabras, el centro del dibujito de la imagen es la Tierra, ¿cierto? Lo demás
los circulitos eran los epiciclos, y lo que nosotros ahora conocemos como órbita, Ptolomeo lo llamó deferente. O sea, en otras palabras, el modelo de Ptolomeo, ¿cierto?, combina estos dos movimientos, el epiciclo y el deferente, y da como resultado el movimiento verdadero de los planetas, que es un epicicloide. ¿Ya? Y si ustedes observan la imagen acá, se van dando cuenta de que el deferente es, como les decía, la órbita que nosotros conocemos ahora, y al mismo tiempo va dando vueltecitas alrededor de la misma órbita. ¿Ya? Como, como la espiral, cuando uno pone la espiral del cuaderno, y entre medio pone un lápiz. ¿Ya? Imagínense eso. Ahora, un problema especial lo constituían dos planetas, Mercurio y Venus, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque están más cerca del Sol, o sea, está dentro de nuestra órbita, en otras palabras. Entonces, puesto que el punto O debía permanecer siempre en la línea que unía a la Tierra y el Sol. Buscando la respuesta a esta inquietud, sucedieron más teorías. Entonces, ahora ya nos saltamos aproximadamente 1500 años. ¿Ya? 1500 años con la teoría geocéntrica, y nadie cuestionaba eso. ¿Ya? Entonces aparece un astrónomo llamado Tycho Brahe, o Tycho Brahe, como le dicen algunos, ¿ya? Dijo que el centro inmóvil y de todo es la Tierra. ¿Ya? Alrededor de ella orbita la Luna y luego el Sol, el cual es el centro de la órbita de los demás planetas. Fijan el dibujito, ¿ya? Mercurio y Venus tenían órbitas dentro de la órbita del Sol, pero los demás planetas giraban fuera de esta órbita en torno al Sol y por lo tanto a la Tierra. Ahora, podemos contar que de Tycho Brahe se dicen muchas cosas de él, que ustedes pueden indagar en profundidad, pero lo que yo les puedo contar es que ha sido el más grande de todos los astrónomos que ha dibujado y que ha hecho una categorización y un catálogo de lo que él vio, ¿ya? En su observatorio propio que tenía. Muy buen observador y dibujante. Otra cosa, no tenía telescopio como los que conocemos nosotros en nuestra época, ¿ok? El modelo cosmológico del astrónomo polaco Nicolás Copérnico, como dice ahí, ¿cierto?, publicó el mismo año de su muerte en sus célebres Revoluciones de las Esferas Celestes, propone al Sol como centro del universo, y alrededor de él orbitan los planetas en el orden que hoy conocemos. O sea, el primero que se le ocurrió decir esto fue a este caballero. El problema de todo esto, para que ustedes sepan, es que en este tiempo existía la Inquisición de la Iglesia Católica. Entonces, aquí había un problema grave. ¿Ya? O sea, lo que él estaba diciendo estaba contradiciendo todo lo que la Inquisición imponía. ¿Okay? Entonces aquí más abajito, ¿cierto? Dentro de su libro, ¿cierto?, que escribe de las revoluciones de la esfera celeste, dice que la excepción es la Luna, pues orbita en torno de la Tierra. O sea, ya lo que conocemos, Nicolás Copérnico lo dijo. En todos estos modelos las órbitas son circulares. ¿Ya? Este modelo fue también propuesto por el griego Aristarco de Samos 1000 años antes que Copérnico, pero aquí hay un problema, ¿cierto? Nadie le iba a creer a él. Entonces, ¿por qué sus ideas no habrán sido tomadas en cuenta en esa época? Esa es una pregunta que nos da para pensar. Entonces aparece este caballero llamado Johannes Kepler, ¿bien? ¿Cierto? Discípulo de Tycho Brahe, discípulo entre comillas, se dicen muchas cosas de él, y que a su muerte heredó también entre comillas sus escritos, de los cuales formuló las 3 leyes que llevan su nombre y que sentaron la base de la astronomía. Ahora yo puse entre comillas discípulo y heredó. Por eso les digo, o sea, aquí hay harta farándula de ese tiempo que usted puede indagar, en el ciberespacio, ciertos libros, y ahí usted se interioriza sobre la vida de él. Ahora, ¿por qué heredó entre comillas? Porque en realidad también se cuentan muchas cosas sobre eso, ¿ya? Él, en realidad, es un matemático. En realidad, como que no le pegaba mucho a la física, ¿ya?
y propuso una teoría sobre el universo como un sistema heliocéntrico. Ahora el Sol es el centro. Entonces Kepler consideró que el movimiento de los planetas debía cumplir las leyes pitagóricas de la armonía. Esta teoría es conocida como la música o la armonía de las esferas celestes. En su visión cosmológica no era casualidad, ¿cierto?, que el número de planetas conocidos en su época fuera uno más que el número de poliedros perfectos. Entonces, que están viendo este video, van a tener que indagar sobre los poliedros perfectos. ¿Ya? Por eso está con rojo. Siendo un firme partidario del modelo copernicano, intentó demostrar que las distancias de los planetas al Sol venían dadas por esferas en el interior de los poliedros perfectos, anidadas sucesivamente una en el interior de otra. En la esfera interior estaba Mercurio, mientras que los otros 5 planetas que hasta en esa época habían sido descubiertos estarían situados en el interior de los 5 sólidos platónicos correspondientes también a los 5 elementos clásicos. Entonces, en el libro que publica Johannes Kepler, ¿cierto?, que lo publica y después le agrega este dibujo, ¿cierto?, del modelo de los poliedros perfectos. Si se fijan, adentro hay cubos, círculos, o sea, circunferencias, esferas, ¿cierto? Todo eso. Pero él lo agrega después a su publicación. El libro originalmente no está con ese dibujo. Entonces, la primera ley de Kepler, ¿ya?, dice que los planetas se mueven alrededor del Sol describiendo elipses y el Sol ocupa uno de los focos. ¿Ya? Aquí yo podría decir muchas cosas. Un poco de la idea de alargarse. Pero aquí hay que interiorizarse en la geometría de la elipse. La elipse en realidad es como un óvalo, ya para que usted entienda. Entonces, uno tiene un centro, tiene 2 focos, ¿ya? Foco 1 y foco 2. Entonces lo que dice es que los planetas se mueven alrededor del Sol, describiendo elipses, y el Sol ocupa uno de los focos, o sea, el Sol o está en el foco 1 o está en el foco 2 de la elipse. ¿Ya? Como no es una circunferencia, no tiene un radio, por supuesto, entonces tiene un eje mayor y un eje menor, con respecto a, ¿cierto?, al punto donde se encuentra o en el perímetro de la elipse. Entonces la elipse se caracteriza por tener foco 1, ¿cierto?, más el foco 2, y eso me da una constante. Y tiene una excentricidad, y la excentricidad, a no entrar tanto en detalle, tiene que ver con el achatamiento. ¿Ya? ¿Ok? O sea, cuando está bien achatada, ¿cierto?, es su mayor excentricidad. Ahora, hay una cosa muy importante que les quede claro a todos y a todas, es que la excentricidad de las órbitas planetarias son casi imperceptibles al ojo humano. ¿Ya? Por eso que aquí está la gracia de todo esto, de este personaje. La segunda ley de Kepler dice que los planetas se mueven con velocidad tangencial constante, es decir, el vector posición r de cada planeta con respecto al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Acá hay una cosa muy importante, dice que se mueven con velocidad tangencial constante. Por eso es que nosotros, planeta Tierra, ¿cierto?, nos demoramos 365 días en dar la vuelta al Sol. Y no nos demoramos 370 ni 360, no, 365 días todos los años. ¿Ya? Pero ojo, para poder entender eso, ¿cierto? Acá hay un dibujito que cuando el planeta, ejemplo acá, cuando el planeta pasa por el perihelio, o sea, el perihelio es el lugar más cercano al Sol, ¿cierto? La velocidad aumenta, la velocidad tangencial del planeta aumenta, ¿ya? Y en el afelio, que es el lugar más lejano al Sol, ¿cierto?, la velocidad del tangencial o lineal disminuye, pero lo que aumenta es la distancia. Por lo tanto, el área 1 que barre, ¿cierto?, en el perihelio es igual al área 2 que barre en el afelio. ¿Ok? Ahora, se puede demostrar que la segunda ley de Kepler, ¿cierto?, es una consecuencia de la conservación de la cantidad del movimiento angular, el momento angular, sea la masa del planeta, ¿cierto?, que va en una velocidad girando de manera elíptica en torno al Sol, que está en uno de sus focos.
Para ello se considera que el Sol no se mueve. Así la fuerza de atracción ejercida por el Sol es una fuerza central siempre a lo largo del radio vector dirigido hacia el Sol. Claramente el torque neto, como siempre, es perpendicular, ¿cierto? Y tiene un valor cero. Ahora que hay una cosa muy importante. Aquí se habla de fuerzas. ¿Qué es lo que no pudo explicar Kepler? Porque él explicó la parte matemática del movimiento planetario, pero nunca pudo explicar por qué realizaba ese movimiento y por qué era una elipse en realidad. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una imagen número 2 donde está el Sol en uno de sus focos, tenemos el radio vector, tenemos, ¿cierto?, la velocidad tangencial, y esto nos da un área de un triángulo, perfecto, que está en función del tiempo. Ya tenemos el radio vector y el vector velocidad. Entonces tenemos que la sumatoria de los torques, como decía anteriormente, tenía que ser con cero. ¿Ya? Entonces tenemos el delta momento angular y el delta tiempo. Entonces el momento angular, ¿cierto? Es el producto cruz entre el radio, ¿cierto? Y el momento lineal. Y el momento lineal es m por v, ¿cierto? Como lo estoy mostrando acá, ¿cierto? Y todo esto me tiene que dar constante. Entonces, cada vuelta, ¿cierto?, se tiene que mantener el momento angular. Se conserva el momento angular en el movimiento planetario. Entonces la imagen 2, la que vimos recién, ¿cierto?, muestra que en un intervalo de tiempo delta t, ¿cierto?, el radio vector R barre el área delta A, ¿cierto?, que es igual a la mitad del área formado por R y por delta R. Entonces tenemos que el delta A, que es el área, ¿cierto?, tiene que ser el área de un triángulo. El área de un triángulo es base por altura dividido en 2. Aquí está reemplazado, ¿cierto?, por las variables físicas, que es el producto cruz de R por dr, ¿cierto? Y acá tenemos que dr por, sea R por el producto de la velocidad, ¿cierto? Producto cruz del radio por la velocidad, por el delta tiempo, ¿cierto? Y nos queda finalmente una proporción entre el delta A partido por delta T, y que es igual a el momento angular dividido por 2 veces la masa del planeta, donde L, que es el momento angular, ¿cierto?, y m sub p son constantes, o sea, la masa no va a cambiar, la masa del planeta, y el momento angular tampoco. Lo anterior muestra que el radio vector desde el Sol a cualquier planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Ok? La tercera ley de Kepler habla de los cuadrados de los periodos de revolución, ¿cierto? Revolución, vuelta. Dice que son proporcionales a los cubos de las distancias promedio al Sol. Es decir, el cuadrado del periodo del planeta es proporcional al cubo de la distancia promedio de la órbita del planeta. Un poco complejo de entender, pero Johannes Kepler lo traduce de esta manera. Dice que la constante es acá, la constante de Kepler, ¿cierto?, es válida para todos los planetas, ¿cierto?, conocidos hasta ese momento. ¿Qué quiere decir? Que si yo divido el periodo orbital, ¿cierto?, de un planeta al cuadrado, lo divido por el área, ¿cierto?, o por el R, perdón, el R, ya, al cubo, me tiene que dar una constante. En otras palabras, como sale ahí, ¿cierto?, dice que el periodo al cuadrado de un planeta dividido por el radio al cubo de ese planeta, ¿cierto?, tiene que ser igual al periodo de otro planeta al cuadrado dividido por el radio de ese planeta. O sea, en otras palabras, si nosotros jugamos aquí y ponemos el periodo orbital de la Tierra al cuadrado por la distancia, ¿cierto?, que hay entre la Tierra y el Sol al cubo, me tiene que dar exactamente el mismo resultado que si yo aquí reemplazo con los datos de Júpiter, Saturno, Urano, Plutón y todo, y me va a dar una constante. Y esa es la constante de Kepler. ¿Ok? Entonces tenemos que A, como estaba acá, ¿cierto?, es el semieje mayor de la elipse. En la circunferencia, ¿cierto?, dice que A es igual a B y es igual a R. ¿Ok? Ya. Esta tercera ley es la que da paso a la ley de gravitación universal de Isaac Newton, que es el video que vamos a realizar después.
¿okay? Como parte número 2 de esta unidad completa. ¿Okay? Entonces, encontramos una figura muy buena, ¿cierto? Porque esto es un gráfico que dice que es el cubo del semieje mayor, que está en unidades astronómicas, ¿ya? Y en el eje de X, de la variable independiente, está el cuadrado del periodo orbital. Aquí está, en este gráfico está en años al cuadrado y está en unidades astronómicas del cubo. Una unidad astronómica, para los que no saben, es la distancia que hay entre el promedio que hay entre el Sol y la Tierra, 150 millones de kilómetros, ¿ya? Entonces, una UA, o unidad astronómica, es igual a 150 millones de kilómetros. Usted comprenderá que estar escribiendo tantos ceros se transforma en una unidad astronómica. Para que tenga una idea, los planetas, por ejemplo acá dice Tierra, fíjense en el gráfico, una unidad astronómica. Marte, mayor que una, ¿cierto? Y si se fijan, ya tenemos a Júpiter, tenemos harta unidad astronómica, pero esto, ojo que está el cubo, ¿ya? Entonces la línea recta expresa la ley de los periodos de Kepler. O sea, esta proporción anteriormente vista se cumple en el sistema solar. ¿Ok? Y aquí tenemos distancias al Sol en unidades astronómicas. La Tierra tiene una, Mercurio tiene 0,3 unidades astronómicas, Júpiter 5,2 unidades astronómicas, y así podemos estar buscando muchos datos, ¿cierto? Que podemos encontrar fácilmente en la literatura. El periodo de revolución, que es eh, la vuelta completa que da a nuestra estrella, ¿cierto? ¿Cierto? Y tenemos datos de relación de Kepler. Y se dan cuenta, es el mismo numerito. ¿Ok? Bueno, hemos terminado esta primera parte y yo los dejo invitados a que revisen una serie que se llama El Universo Mecánico. Es una serie de mediados de los 80, pero excelentísima para el colegio y tiene sí algunos tópicos de universidad. ¿Ok? Pero para entender, ¿cierto?, los conceptos básicos de la física y para entender los fenómenos en sí, sin tanto numerito, ¿ya? La parte linda de la física, lo invito a ver. Y entre sus 54 capítulos que tiene el universo mecánico, hay dos que véanlo por orden, ¿cierto? Uno se llama Las tres leyes de Kepler y el segundo es el problema de Kepler. Que yo se lo soplé cuál era el problema de Kepler, que él no era físico. Entonces él nunca pudo decir la causa del movimiento de los planetas, sino que él pudo describirlo matemáticamente. ¿Okay? Bueno, soy el profesor David Aparicio Soto, profesor de física y matemática, y ahí hay un par de links, ¿cierto?, de un Instagram con algunos experimentos y nuestro canal. Saludos a todos.